Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la tutela. Primero comenzamos con una definición. La tutela es el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes con la obligación de alimentarlos y educarlos cuando el menor o incapaz no esté sujeto a patria potestad. La tutela procede cuando el menor no se halle bajo la patria potestad o cuando el que sea mayor de edad hubiere sido declarado en estado de interdicción y no tuviese padres. Los sujetos de la tutela son el tutor, el protutor y el pupilo. El tutor es el representante legal del menor o incapacitado. El protutor es quien fiscaliza el actuar del tutor. Interviene en funciones de tutela para asegurar su recto ejercicio. Se está establecido en el artículo 304 del Código Civil. Y el pupilo es la persona sobre la cual recae la tutela. Algunas características de los cargos de la tutela es de que es algo que es personal, público y obligatorio, según lo establecido en el artículo 179 del Código Civil. Las clases de tutela son la tutela testamentaria, tutela legítima, tutela judicial, tutela específica, tutela legal, tutela provisional y tutela especial. La tutela testamentaria, esta se instituye a través del testamento, según lo establecido en el artículo 297 del Código Civil. La tutela legítima es la establecida en la ley que brinda el orden siguiente: primero al abuelo paterno, segundo al abuelo materno, tercero a la abuela paterna, cuarto a la abuela materna y cinco a los hermanos sin distinción de sexo que sean mayores de edad y que tengan capacidad. Eso está establecido en el artículo 299 del Código Civil. La tutela judicial, esta es la tutela que procede por nombramiento del juez cuando no hay un tutor testamentario ni legítimo. Al momento de preguntarnos qué tutela prevalece entre la testamentaria, legítima y judicial, en este caso prevalece la tutela testamentaria, dada que si el menor o incapacitado tiene un tutor que sea legítimo judicial y para hacerse el testamentario, se transmite inmediatamente a ese la tutela, dada que esta fue la última voluntad de los padres. Eso está establecido en el artículo 302 del Código Civil. La tutela específica se establece cuando hubiese conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela. El juez nombrará tutores específicos. La tutela legal es la tutela que tienen los directores o superiores de establecimientos de asistencia social que acojan a menores o incapacitados. Eso está establecido en el artículo 308 del Código Civil. La tutela provisional es la tutela que se establece cuando se presenta la solicitud de separación o divorcio y los hijos por causas graves no quieran quedar confiados en los padres. El juez en este caso nombrará a un tutor provisional. Eso se establecido en el artículo 162 del Código Civil. La tutela especial es la que se da cuando surge un conflicto de intereses entre hijos sujetos a la patria potestad o entre ellos y los padres, por lo cual el juez nombrará un tutor especial. Eso está establecido en el artículo 268 del Código Civil. Ahora, ¿qué es la curatela? Es la tutela de los mayores de edad que son declarados en estado de interdicción, y esta corresponde al cónyuge, al padre y a la madre, a los hijos mayores de edad y a los abuelos en el orden legítimo, establecido en el artículo 301 del Código Civil. La protutela es el cargo que tiene como función principal asegurar el recto ejercicio de la tutela. Eso es establecido en el artículo 304 del Código Civil.
Y un extranjero puede ser tutor o protutor. Los extranjeros sí pueden ejercer la tutela, pero esos no están obligados a aceptar el cargo de tutor o de protutor, al menos de que se trate de sus parientes o connacionales. Está establecido en el artículo 310 del Código Civil. Y los impedimentos para ser tutor o protutor, el primero es de ser menor de edad o incapacitado. Quien hubiese cometido un delito de orden común con una pena mayor de 2 años, quien hubiese sido removido de otra tutela o que no hubiese rendido cuentas o habiéndolas rendido no estuviesen aprobadas, el ebrio, consuetudinario, toxicómano, vago y el de notoria mala conducta, el fallido o concursado mientras no haya obtenido su rehabilitación. También el que tenga pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o cónyuges con el menor incapacitado, el que ha perdido el ejercicio de la patria potestad o la administración de los bienes de sus hijos, el acreedor o deudor del menor, el que no tenga domicilio en la República, y el ciego y el que padezca de enfermedad grave, incurable o contagiosa. Esto está establecido en el artículo 314 del Código Civil. Entonces, ¿cuándo puede ser removido el tutor y el protutor de su cargo? Cuando demuestren negligencia, ineptitud o infidelidad en el desempeño del cargo, cuando los que incitaren al pupilo a la corrupción o a delito, cuando emplearen maltrato al menor, y cuando hayan cometido inexactitud del inventario, o cuando se ausenten por más de 6 meses del lugar en el que desempeñan su tutela o protutela. Eso se establece en el artículo 316 del Código Civil. Quienes se pueden excusarse de la tutela y la protutela. Pueden excusarse los que tienen a su cargo otra tutela o protutela, los mayores de 60 años, los que tengan bajo su patria potestad a 3 o más hijos, las mujeres, los que por sus limitados recursos no pueden atender a cargo sin menoscabo de su subsistencia, los que padezcan de enfermedad habitual o les impida cumplir con los deberes de su cargo, los que tengan que asustarse de la República por más de un año. Eso está establecido en el artículo 317 del Código Civil. El discernimiento del cargo de tutor o protutor se realiza por medio de la jurisdicción voluntaria judicial. eh, y los tutores procederán a hacer inventario y deben realizar un avalúo de los bienes del menor o incapacitado dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del cargo. Eso está establecido en el artículo 320 del Código Civil. Eh, También el tutor y el protutor quedan solidariamente obligados a promover la constitución de garantía, dado que, salvo que no hayan bienes o que si un tutor testamentario hubiese sido relevado de esta obligación por el testador conforme a los bienes objeto de la herencia, donación o legado. Eso está establecido en el artículo 321 del Código Civil. La garantía debe constituir en hipoteca, prenda o fianza otorgada por alguna institución bancaria o legalmente autorizada para el efecto. Los tutores o protutores no pueden disponer de los bienes del pupilo, salvo a que tengan una autorización judicial o notarial obtenida mediante trámite de jurisdicción voluntaria, judicial o notarial, de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. La retribución de la tutela y la protutela será entre el 5% y el 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes de pupilo. Eso está establecido en el artículo 340 del Código Civil. Deberán de rendirse cuentas al tutor anualmente y al concluir la tutela o cesar en su cargo. Eso está establecido en el artículo 343 del Código Civil.
y las acciones, obligaciones que correspondan recíprocamente al tutor y al expupilo por razón de ejercicio de la tutela prescriben a los 5 años de concluir la tutela. Eso se establecido en el artículo 359 del Código Civil. ¿Está bien? Muchas gracias, compañeros. Eso será todo por el video de hoy. Que tengan feliz día.